aguinaldo, ¿cuánto me toca? Son las preguntas y tú tienes una pizarra lista. Así que te escuchamos atentamente, Felipe. Sí, Bienvenido. Hola, Tom Camaro, ¿cómo está? La verdad es que ya estuve preparando algo ahí durante los comerciales para poder comentarles. Se acerca, a mi parecer, la mejor fecha del año, el 18 de septiembre. Yo creo que muchos coinciden con eso. Y la verdad es que la semana pasada estuvimos comentando que la mitad de los trabajadores en nuestro país no están ganando más de 420.000 pesos, una cifra que es bastante terrorífica, ¿cierto? Porque sabemos que no es suficiente para poder costear los gastos mensuales que tenemos. De cara al 18 de septiembre, un mes en el cual gastamos mucho dinero, ese sueldo no alcanza, ¿cierto? Así que el aguinaldo juega un rol fundamental. Para poder hacer un panorama general, los empleados públicos, hice una segregación de quiénes van a recibir eventualmente aguinaldo este año. En primer lugar tenemos el caso de los empleados públicos. Los empleados públicos, ustedes saben que el Estado es el principal empleador en el país, ¿cierto? Es quien más da empleo en términos de cantidad. Los empleados públicos por ley tienen que sí o sí recibir este año un aguinaldo que va a variar entre los 53.124 pesos a los 76.528. ¿De qué depende? De cuál sea su ingreso líquido correspondiente al mes anterior, en este caso agosto. Aquellos que recibieron una renta líquida cercana a los 791.000 pesos van a recibir, bajo esa cifra van a recibir este aguinaldo de 76.000 y fracción. Y aquellos que ganen sobre esa cifra, 791.000 y fracción, van a recibir un aguinaldo de 53.000 pesos. Ya ese es el primer rango que hemos establecido para los funcionarios públicos. En segundo lugar tenemos los pensionados, quienes también por ley hace ya un buen tiempo también reciben por parte del Estado un aguinaldo que este año se calcula en base a los 20.624 pesos. Y ojo con esto, porque por cada carga acreditada del pensionado van a recibir un extra de 10.581 pesos. ¿Ya? Así que también es una buena noticia para que los pensionados puedan recibir un aguinaldo y destinarlo ojalá a las fiestas patrias. Y la gran incógnita que tenemos justamente acá son el resto de los trabajadores que se desenvuelven en un contexto privado, ¿cierto? No son ni empleados públicos, ni pensionados, jubilados. Los trabajadores acá tenemos, digo yo, la gran incógnita, porque esto, sabemos, el aguinaldo no es una obligación de cara por parte del empleador a sus trabajadores, salvo que ya lo haya entregado como beneficio con anterioridad, a lo menos unas 2 veces años anteriores, porque en ese caso el aguinaldo se torna obligatorio y tiene que sí o sí entregárselo a los trabajadores, pero si no está acordado, Felipe, la verdad es que no es obligatorio. Si el empleador entonces ha dado en más de 2 ocasiones el aguinaldo, sí o sí le corresponde que lo vuelva a entregar porque es un derecho adquirido de los trabajadores. Así, yo no lo podría haber dicho mejor, Tonka. La verdad es que ese es el concepto jurídico, un derecho adquirido. Cuando hay un concepto sumamente interesante en el mundo del derecho laboral. El contrato de trabajo es un contrato que los abogados definimos como un contrato consensual. ¿Qué quiere decir que sea un contrato consensual? Que es un contrato de palabra. No hay que escriturarlo ni firmarlo. Ahora, ¿por qué lo hace el empleador? Porque es un medio probatorio que le puede eventualmente servir a él. Pero la ley establece que el contrato de trabajo es un contrato consensual. Por ende, todas las cláusulas que nosotros pactemos verbalmente son las que el contrato tiene. Y en ese sentido, si el empleador durante 2 o más periodos ha entregado constantemente y con habitualidad un aguinaldo, se entiende que ya es una cláusula que se incorporó consensuadamente al contrato de trabajo, así que tiene que respetarlo. Así que atentos con eso. Si ya ustedes venían con habitualidad recibiendo años anteriores el aguinaldo, eso ya es una cláusula de su contrato, independiente que no esté escrito, así que tienen y pueden hacerlo valer frente a ellos. ¿Qué pasa si el empleador este año no le da el aguinaldo al trabajador que ya lo había recibido 2 veces anteriormente? ¿A quién reclama? ¿Cómo exige ese aguinaldo? Así es, lo que ocurre en ese caso es que hay un incumplimiento contractual, ¿cierto? En el contexto laboral. Y existen instancias a las cuales el trabajador puede recurrir. La inspección del trabajo es una de ellas cuando se ve vulnerados sus derechos como trabajador, el contexto de las cláusulas de su contrato. Y también eventualmente podría judicializar esto ante los juzgados laborales. Pero el llamado evidentemente es a los empleadores para que puedan entregar este aguinaldo que muy merecidamente tienen sus trabajadores, que con mucho esfuerzo, sabemos, durante el tiempo de la pandemia han sacado adelante muchos negocios, ¿cierto? Muchas empresas, así que es un justo reconocimiento a la labor que han desempeñado en este año y medio de pandemia. Oye, Felipe, cosas que le pasan a uno también. Ayer, por ejemplo, los vecinos estábamos reunidos de mi edificio en el comité y dirimiendo además el tema de los aguinaldos. ¿Qué porcentaje debiera entregarse como política? Es una muy buena pregunta. La verdad es que bueno, el porcentaje va a variar y dependiendo evidentemente de cómo sea la situación de cada empleador. Y hay empleadores hay empresas grandes que tienen un buen bolsillo y podrían eventualmente entregar un buen aguinaldo. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Un buen punto de referencia es lo que a lo menos el Estado le paga a sus trabajadores, a los empleados públicos. Acá ya tenemos un rango.
podremos discutir si es suficiente o no es suficiente, pero tenemos un rango legal a lo menos y comparativo para saber yo como empleador particular, ¿cierto?, le tengo que entregar a mis trabajadores. Así que si no sé cómo calcularlo, podría usar de referencia justamente lo que el Estado le paga a los funcionarios públicos. Esta cifra que podría ir entre los 53.000 y 76.000 pesos según cuál sea el rango de ingresos de cada trabajador. Y una pregunta también que se hacen muchos, ¿un empleador, dadas las condiciones de la pandemia, puede suspender el aguinaldo por problemas económicos? Mira, durante el tiempo de la pandemia se promulgó una ley que justamente lo que intentaba era proteger a los trabajadores, ya la ley de protección al empleo. Y en el contexto de esa ley, la verdad es que uno podía optar, uno, por la suspensión de su contrato de trabajo, si yo tenía contractualmente establecido en el contrato, consensuadamente o lo escrituré, el aguinaldo como parte de mi contrato, bueno, si lo suspendo en ese caso entonces corre la suspensión. O incluso podría haber pactado la reducción de las jornadas laborales. Y si hacía eso, evidentemente va de la mano también una reducción del pago de la remuneración. Así que, respondiendo a tu pregunta, Maro, claro, durante el tiempo de la pandemia, si me ajusté a la ley de protección al empleo en esos parámetros, eventualmente, claro, podría haber una reducción en el monto del aguinaldo. Perfecto, perfecto. Tengo un último punto. Bueno, todos los pensionados entonces con vínculo del Estado, tú has dicho lo que reciben un poquito más de 20.000 pesos, pero también por cada carga que el pensionado tenga acreditada hasta el 31 de agosto, recibe un monto extra, ¿no? 10.581 pesos. Eso lo dijiste para que quede súper claro, Felipe. Sí, porque es un súper buen beneficio. En el fondo, por cada carga acreditada, ya el pensionado, aparte de la base del aguinaldo, que son 20.624, va a recibir un extra. Por cada carga, si tengo 2, 3, esa cifra la vamos a ir multiplicando. Y por cada carga, ese monto asciende a los 10.581 pesos, que va a incrementar el monto total del aguinaldo. Y ojo, eso se deposita automáticamente junto con el pago de la pensión. Al igual que en el caso de los empleados públicos, se deposita también junto con el pago de su remuneración correspondiente al mes de septiembre. No sé si alcanzamos, muchachos, porque tenía otro datito. ¿Lo alcanzamos a ver? ¿Ya? Sí, perfecto, pero quería preguntarte, por ejemplo, ¿verdad? Una pequeña pyme o pyme familiar, ¿un autoaguinaldo lo puede considerar como un gasto? La verdad es que no, porque el aguinaldo no es parte de la remuneración. Vamos a hacer la distinción. Tú haces una buena pregunta, porque hay que distinguir qué es una remuneración y qué es un gasto para la empresa. El concepto de gasto para la empresa tiene la virtud de que lo puedo deducir tributariamente de mi contabilidad. Y claro, el aguinaldo es un gasto para la empresa y puede deducirlo de su contabilidad. Lo que yo estaba comentando recién era justamente que el aguinaldo no constituye parte de la remuneración, por ende no es tributable para el trabajador, pero sí constituye un gasto para el empleador para efectos tributarios y reducirlo como gasto en su... Tenemos breves segundos para lo que nos quieres señalar. Rápidamente, la verdad es que este es un dato súper interesante. Déjenme correr un poquito, bueno, no se puede correr más, pero ¿en qué van a destinar los chilenos, las chilenas, los trabajadores de nuestro país el aguinaldo este año? Un 44% de ellos lo va a destinar al pago de deudas o cuentas, no lo va a destinar para las celebraciones. Es un datazo, porque vemos la precariedad de los sueldos, lo hemos conversado en extenso las semanas pasadas, así que es un dato a tener en consideración. Un 25% lo va a destinar al ahorro para poder eventualmente afrontar contingencias futuras. Un 24% sí lo va a destinar para las celebraciones de las fiestas patrias y finalmente un 7% lo va a destinar para otro fin. Así que un dato súper relevante a tener presente de cara a las fiestas ¿Y en ese porcentaje dónde estás tú? La verdad, en ninguno. Todavía no sé si voy a recibir aguinaldo. Gracias, Oye, Felipe, buen fin de semana. Igualmente, un abrazo cariñoso. Descansen, que estén bien.